porque es Dios quien habla, no es el hombre, nosotros somos instrumentos y siempre nosotros vamos a declarar esa palabra viva y eficaz. Así que los niños que vayan al cole, por favor, que no se me hagan la pella, por favor. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Padre Santo. Bendecimos a la maestra, Señor. Multiplica, Señor, porque los niños están creciendo y ya son 2 maestras que necesitamos, entonces tienen que ir 2 maestros porque son muchos niños. Bendecimos a estos niños y damos gracias al Señor que le dé sabiduría a los maestros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que bendecir. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos siguen por las redes sociales. Los bendecimos y declaramos que estén a la expectativa. El Señor va a hablar por intermedio de su palabra. Lo creemos y vamos a seguir adelante. A ver, hoy día lo vamos a presentar a todos mis hermanos. Hay que seguir orando. Aquí veo algunos hermanos que no han venido hoy día, pero de todas maneras los bendecimos. Donde estén, porque el Señor sabe por qué, cuál es el motivo, y los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Faltan muchos hermanos. Bueno, lo primero es que tenemos hoy día un invitado especial. Para mí, él es un evangelista. Primero pastor, porque tiene una casa donde tiene que pastorear. Porque no te digo en el espíritu, yo veo lo que tú eres, un evangelista. Un evangelista, Julio. Que el Señor, esta es una pauta, inicias aquí y vas a crecer muy pronto, ¿vale? Muy pronto. Va a ser rápido, tu crecimiento va a ser rápido. Eso es lo que veo y lo que digo. Yo no sé nada, pero el Espíritu de Dios nunca se equivoca. Amén. Así que lo invitamos. Pase. Él se va a presentar, él va a decir cuánto es soltero, es casado, él va a decir todo. Yo no le voy a decir nada. Amén. Bueno. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Primeramente me quiero presentar. Mi nombre es Julio Manzaba Pacheco. Pues realmente me siento aquí como si estuviera en mi propia casa. En primer lugar, estoy rodeado de mi familia en lo que es la parte natural, personal, ¿no? Pero en segundo lugar, me siento bendecido por Dios por tener a todos ustedes aquí conmigo esta mañana. Porque dice su palabra que todos somos el cuerpo de Cristo. Porque yo me congrego en Londres, en la comunidad cristiana de Londres, y nosotros no solamente debemos amar a aquellos con los que nos congregamos, sino que tenemos que amar a todos aquellos que esperamos la venida de un Cristo, que muy pronto yo sé que muy pronto vamos a tener ese encuentro con nuestro amado Dios. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, muy fuerte, que se escuche, porque quiero empezar justamente trayendo, muchas gracias, quiero en primer lugar empezar trayendo una reflexión, como se lo conté aquí a la hermana Tana, nuestra pastora de aquí, de este sitio, respecto a lo que es un aplauso, una ovación más grande que haya recibido un artista en un escenario. Entonces estuve así un poquito investigando y dice que no sé si habrá muerto ya, un tenor italiano que se llama Pavarotti. Y dice que cuando Pavarotti cantó una de sus canciones, su ópera, el público se puso en pie y tardó 67 minutos aplaudiéndolo. Y luego el segundo lugar lo tiene un tenor también español que se llama Plácido Domingo. Y dice que Plácido Domingo tardaron 80 minutos puesto la gente en pie aplaudiéndolo. Y que tuvo que entrar al camerino y salir 101 veces porque la gente lo aclamaba y pedía que vuelva, que vuelva, que vuelva. Pero tenemos el no va más del asunto, que ustedes lo pueden leer aquellos que saben de la palabra de Dios. En Hechos 19:34 dice que en la iglesia, en la ciudad de Éfeso, había un grupo de personas que se ponían y hacían unos templecillos, dice la Biblia, y
tenían como su negocio puesto en ellos, ¿no? Y Pablo y Sila y todos llegaron a Éfeso a predicar la palabra de Dios y mucha gente se iba convirtiendo a nuestro Señor. Mucha gente se convirtiera. Entonces ellos se pusieron, hablaron entre ellos y dijeron, si estos siguen hablando del camino, si ellos siguen hablando de ese Jesús del cual ellos hablan, nos van a hacer perder el negocio. Por lo tanto, vamos a crear una revuelta para que sean echados de aquí del pueblo. Y dice que se pusieron todos en pie a clamar el nombre, Diana es grande, Diana es grande. Entonces dice que tardaron 120 minutos puesto en pie para adorar a su diosa pagana, a su diosa que pues sabemos que son solamente estatuas hechas por manos de hombre que no tienen, aunque tienen pie no pueden caminar, aunque tienen ojos no pueden ver. Pero luego yo leyendo eso digo, esto me da una reflexión. Tanto Plácido Domingo como Pavarotti son hombres y solo cantan una canción a la gente. Y yo luego digo, Diana es solamente una diosa pagana y la gente le rendía tanta pleitesía, tanto amor por esas personas. ¿Cuánto más nosotros, cuando nosotros oímos ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, cuando te digan a ti dale un aplauso al Señor, tú dáselo, yo qué sé, hasta que el pastor que esté aquí o la pastora dando el mensaje diga, por favor ya no aplaudan más porque tengo que dar la palabra, porque Él dio la vida por nosotros, porque Él fue crucificado en una cruz, porque Él derramó hasta la última gota de su sangre para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, cuando yo diga, démosle un aplauso al Señor, a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, a aquel que dice que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Él es el Señor, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Amén, hermanos. Espere que cuando uno ya llega a los 50 años tiene que... Mírame unas gafas que están ahí, por favor. Ya tenemos ese... Pero no hay nada que detenga la obra de Dios. Amén. Estamos aquí para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿ok? Bueno, para los hermanos que tal vez no sepan mi situación, ¿no? De mi familia, hace 3 días que sepultamos a mi hermana aquí en Villalba, y ese fue uno de los motivos por el que yo vine hasta aquí a la ciudad. Bueno, realmente yo siempre que vengo llego a Segovia, pero mi familia está toda aquí y claro, mi hermana vivía aquí. Yo creo que muchos de ustedes la han conocido, ¿no? A pesar de que yo ahora tenga un dolor en mi corazón, pero yo estoy aferrado a la promesa de Dios. Yo hace 2 semanas, porque nosotros, incluida ella, teníamos un en internet que leíamos la palabra de Dios todos los días al principio, pero como la gente ahora ya ha vuelto a los trabajos, ya solo lo hacíamos los días lunes como una célula virtual, ¿no? Entonces yo decía, Señor, porque justo leíamos pasajes que tenían que ver con la aflicción, que dice que aún el oro con ser perecedero tiene que ser probado al fuego. Cuánto más vuestra fe va a ser probada, porque es más valiosa que toda cosa, que no sabemos que la palabra. Y yo decía, Señor, tal vez yo no he pasado por una prueba como aquella todavía. Y Dios seguramente decía, porque Él tiene todos nuestros caminos, dice que ni aún un pelo de tu cabeza se te va a caer sin que no sea por la voluntad de aquel Dios. Él tiene todo controlado, Él sabe todo, dice, porque yo te conozco desde que estabas en el vientre de tu madre. Y aún más dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos conocía a nosotros. Él ya sabía y tenía un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Así que ahora tenemos nosotros que encontrar el propósito que Dios ha tenido, que Dios tiene en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, he traído un pequeño mensaje para hoy llamado Un verdadero hijo de Dios. ¿Cuáles son las características de ese verdadero hijo de Dios? Entonces, vamos a leer un poquito la palabra en Romanos 10,
del 9 al 17. Amén. Por favor, pueden sacar sus Biblias, ¿no? Para leerlo. Ah, está aquí. Vale. Bueno, yo siempre soy de las personas que pienso que un cristiano tiene que andar con su Biblia, ¿no? Amén. Porque nosotros dice que vamos a sufrir persecución, pero si nosotros nos ocultamos y parecemos a los demás que están en el mundo, pues vamos a pasar desapercibidos ante ellos. Pero aquel que va siempre con, yo me acuerdo de las palabras de mi padre, que es un hombre de campo, él dice, ¿cómo voy a ir a trabajar y no llevo el machete? Entonces, si nosotros somos cristianos, nuestra palabra de Dios, que es la espada, aquella espada que dice que es más cortante que, bueno, que dice su palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma y el espíritu y parte las coyunturas y los tuétanos y discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esta es la palabra de Dios. Y esta palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Lo he comprobado por sí mismo, ya por mí mismo. Dice la palabra en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿O cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Amén. Así que la fe, dice aquí en el último versículo que hemos leído, la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así que nosotros no andamos por vista, sino por creer en su palabra. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver, me voy a enfocar más directamente en el versículo 14, ¿no? Cuando nosotros todos, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo. Mi madre lleva 30 años convertida al Evangelio. Ella vive en Estados Unidos. En el año 2006, que yo viajé a Estados Unidos, ella allí me presentó a la iglesia. O sea, yo fui llevado, o sea, ella me dice, vamos a la iglesia, y estaban los pastores ahí, y ella dijo, pastor, ore por mi hijo. Y yo estaba perdido, estaba en tinieblas total, estaba cubierto de lodo cenagoso hasta el cuello, hasta la coronilla. Los que me conocen saben, pero dice que Dios de lo más vil y menospreciado hará algo grande, ¿no? Y esa es la promesa a la cual mi mamá se agarraba. Y entonces oraron por mí, pues el pastor puso sus manos y tal, pero yo volví otra vez a España, porque vivía en Segovia, y en mí no había habido un cambio. Lejos de yo mejorar, caí más bajo, porque no lo había hecho de corazón. Por eso yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero yo puedo decir que de todos los que estamos aquí, no todos
pueden llamarse hijos de Dios todavía. Y aquellos que no lo han hecho, por favor, arrepiéntanse. Pídanle a Dios que trabaje en su corazón, que les muestre la verdad y verá como todo es diferente. Yo le digo por experiencia propia, como le estaba contando. Y yo llegué de Estados Unidos, llegué a Segovia y me puse una discoteca allí en Segovia. O sea, yo vendía alcohol para que la gente se pierda más, porque es terrible, ¿no? Y yo cuando me iba a ir a trabajar, yo iba a un rincón de mi habitación allí en Segovia y decía, Señor, por favor, ojalá que yo hoy venda mucho alcohol, que vaya mucha gente a beber hoy, Señor. Lo único que yo le pedía a Dios es que no haya pelea porque tal. Pero yo tenía una oración vana, porque dice que Dios al pecador no escucha. Entonces, pero mi mamá tenía una guerra espiritual allí en Estados Unidos. Ella oraba todos los días por su hijo, por nosotros, ¿no? Pero más aún por mí, que era el que me veía como más perdido. Aún a pesar que la palabra dice que no hay bueno ni aún uno. Porque nosotros siempre nos creemos mejor que otro, porque nos comparamos con las personas. Nos comparamos con otro. Es que yo no soy tan malo como como decía aquel fariseo cuando estaba orando y cuando estaba al lado aquel hombre que era cobrador de impuestos, y decía el fariseo, gracias Señor porque yo no soy como este cobrador de impuestos, no soy tan malo como él. Y o sea, se creía el fariseo por leer la palabra, se creía mejor que aquel que realmente era un pecador, ¿no? Pero el otro dijo, Señor, vengo aquí con mi corazón contrito y humillado y sé que soy pecador, Señor, sé propicio a mí. Entonces así es como nosotros tenemos que ir, decir, Señor, yo en mis fuerzas, yo no puedo hacer nada, yo no soy nada, Señor, yo solo soy barro, Señor, pero tú harás de mí, Señor, lo que tú quieres que yo sea, porque nosotros nos creemos buenos, pero en realidad no lo somos. Entonces, cuando nosotros, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Cuando nosotros hacemos esa reflexión interior, nos damos cuenta que somos pecadores y necesitamos de aquel que abrió sus manos y la puso allí en la cruz del Calvario y dio la vida de él por la de nosotros. El justo por los injustos, como dice la palabra. Entonces, mi mamá oraba y llegó un día que yo llegué a abrir iba a ir a abrir la discoteca y encontré todas mis pertenencias echadas fuera en la calle. Porque una vez yo había debido un mes de alquiler y la señora, la propietaria del lugar, presentó una demanda ante inquilinato, no sé cómo se llama aquello. Pero yo me fui a Ecuador y traje dinero y le pagué a ella lo que tenía que haberle pagado, pero yo nunca fui a quitar esa denuncia y eso siguió su proceso, hasta que el juez dictó una sentencia y salió todo. Pero yo sé que no era por lo que el juez hizo, no era por lo que la propietaria hizo, sino que era por las oraciones que mi madre tenía allí, que un día ella me dice, mi hijo, te quiero pedir perdón. Y yo le digo, ¿por qué, mamá? Porque yo oraba todos los días y pedía a mis hermanos que oren para que ese negocio te lo cierren, para que tú no puedas vivir en ese mundo que estabas viviendo. Y yo decía, pues bueno, ya se me había pasado. Y mire cómo es Dios de bueno. Dios había abierto un camino para que yo vaya a Londres y allí haya una conversión verdadera. Amén. Entonces, los planes de Dios son perfectos. Nosotros a veces no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas. No entendemos, pero es más grande los pensamientos de Él que los nuestros, porque tan grande dice que son los pensamientos como el cielo que es tan alto, pues los de Él son maravillosos. A pesar de todo lo que nosotros pensamos, Él dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Así que cuando estemos pasando por ese valle de sombra y muerte, alabemos, glorifiquemos el nombre de Dios. Nunca digamos, Señor, ¿por qué esto, por qué lo otro? Sino, Señor, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Cuál es, Señor? Muéstrame, Señor, lo que tú quieres hacer conmigo. Hay veces que nosotros ni siquiera pedimos que Dios nos muestre las cosas. ¿Por qué? Porque dirá, ¿y si Dios quiere que me quiere mandar a África? Uy, allá dice que están matando a los que van como misioneros. No, nosotros tenemos que allí ir donde Él nos llame. Yo ahora, como les contaba hace un momento, un líder que tengo de la iglesia me dice, Julio, vete
vete con Dios, o sea, porque le conté el problema que había pasado con mi hermana, y me dice, y aún allí aprovecha para hablar la palabra de Dios. Amén, porque nosotros vamos cruzando por un sitio y nunca sabemos que esa persona que está pasando al lado de nosotros, que está cerca de nosotros, está necesitando verdaderamente una palabra que venga de nuestro corazón, que le hablemos de un Dios, de un Salvador, de uno que nos ama y nos amará con amor eterno. Y esa palabra tenemos que compartirla, hermanos. No callemos por nada. Yo, mire, los que estuvieron en el velorio de mi hermana saben que yo me secaba las lágrimas, pero yo andaba con la Biblia en la mano, hablándole a la gente allí. Aproveché de aquella circunstancia para que el nombre de Dios sea glorificado ahí en ese momento. Porque si nosotros, acaso como dijo Jacob, solamente vamos a dar gracias y gloria a Dios cuando nos va bien, ¿acaso no le vamos a alabar y a glorificar cuando las cosas nos van mal? Eso tenemos, hermano, que de todo corazón es una pequeña, como quien dice, exhortación, entre comillas, digamos, ¿no? Para cada uno de nosotros. No nos callemos, porque nosotros no somos cualquier cosa, nosotros somos los hijos de un Dios altísimo, somos hijos del Rey de Reyes. Nosotros, pues yo que sé, aquí el Rey de España tiene sus hijas, nosotros somos mucho mejor que eso. Amén, porque somos hijos del que es el dueño del oro, de la plata y de todo es de Él y para Él ha sido hecho todo, ¿no? Amén. Entonces, vamos viendo un momentito en 2 de Corintios 5, 17. Amén. Dice la palabra en 2 de Corintios. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hasta el 20 leemos, por favor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Mire, aquí está el mandato que Dios a cada uno de nosotros. Nosotros somos como esos luminares, ¿no? Porque dice que nosotros somos luz y que somos la sal de este mundo. Imaginémonos en una noche estrellada, nosotros salimos fuera y vemos hacia arriba y vemos las nubes en el cielo. Qué lindo, ¿no? Y yo imagino Dios mirando hacia abajo y está viendo a todos los que somos luz de este mundo, que nos vamos moviendo, pero también habrán otros que la han puesto debajo de la cama, debajo de un almud, como dice la Reina Valera. Pero no, hermanos, tenemos que ser esto, como que Dios rogase por intermedio de nosotros, porque a Él le ha agradado que nosotros seamos su instrumento aquí, porque Él perfectamente podía haber mandado los ángeles del cielo, seguramente lo iban a hacer muchísimo mejor que nosotros, seguramente, porque podían estar aquí, volaban y mañana estaban en Londres y pasado estaban en Ventanas, allí en Ecuador, en Colombia, en distintas partes, pero a Él le agradó que seamos nosotros esos instrumentos. Así que nosotros, hermanos, tal vez dirán algunos, Señor, pero es que yo todavía no sé mucho. Lo poco que tú sabes es bastante para otro que no sabe nada. Amén. Por lo más que tú le puedes decir, Dios, Cristo te ama, Dios te ama. Es un Dios que a mí me ha cambiado la vida. Yo digo, a mí me ha cambiado la vida Dios. Me dicen, Julio, tú eras borracho, mujeriego, parrandero y jugador. Yo le digo, no sé, no me acuerdo, porque yo ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
Amén. Entonces, esa es la promesa que nosotros tenemos y es verdad. Y Él cuando pone a su Espíritu Santo en nuestras vidas, dice que el Espíritu Santo mismo intercede con gemidos indecibles ante el Padre, ante Dios. Nosotros tenemos sufrimiento, pasamos por cosas difíciles, pero Él está siempre para ayudarnos ahí. Él mora dentro de nosotros. Nosotros no creemos en un Dios que está lejano por allá, como cuando íbamos, todos venimos de aquella iglesia tradicional, pero sabemos que nosotros tenemos un Dios cercano, un Dios que yo le puedo decir, Abba, Padre, Papito, tú eres mi Dios y estás aquí conmigo. Amén. Ese Dios es el que todos tenemos que abrazar. Ese Dios es el que todos tenemos que buscar cada día. Pero tenemos que ser ese instrumento de Él. Porque un día nosotros vamos a estar en la presencia de Él. Un día va a haber el tribunal de Cristo y allí va a salir todo lo que nosotros, si hemos usado la palabra, si hemos hablado. Yo no sé, hay personas y hay una discusión en la iglesia mundial que dice que la salvación se pierde o no se pierde. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo lo que puedo decir es que tal vez esa no sea la pregunta que tenemos que hacernos, sino si verdaderamente ha habido una conversión en tu vida. Porque si tú verdaderamente has cambiado de todo corazón y Dios ha dado su Espíritu Santo para que more en tu corazón, el propio Espíritu que va dentro de ti te va guiando a hacer las cosas de Dios. Porque el que está viviendo dentro de nosotros es Dios. Entonces Dios no se mete en nada que sea inmundo. Dios no se mete en nada que le desagrade, porque dice que Él vino, se hizo carne, fue tentado en todo, pero en nada pecó. Amén. Entonces sabemos que así es como actúa aquella persona que realmente es hijo de Dios, ¿no? También hay otra frase que todos la hemos escuchado. No, todos somos hijos de Dios. Y esa es una mentira de Satanás. Porque dice la Biblia en Juan 1:12 o 10, por ahí dice, a los 11, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero a aquellos que lo recibieron, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Esos son verdaderamente los hijos de Dios. Y dice Él que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Amén. Entonces, aquí nos damos cuenta cuando una persona realmente es o no es. Y como Él no es ladrón, el día de la muerte de una persona, Él no le va a robar nada que le pertenece a Satanás. Él solamente dice que enviará ángeles que los lleven a la presencia de Él. Amén. Y esa es la esperanza que tenemos, hermano. Entonces, el primer punto que hemos visto, pues, es necesitamos de un Salvador. Reconocemos que somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Y en segundo lugar, tenemos aquel ministerio que tenemos nosotros que hablar. Tenemos, Señor, que ir y predicar su palabra a toda criatura, a toda alma que tú veas. No dice, pues, solo a unos, no, dice a todos, ¿no? A todos. Y claro que somos nosotros, en primer lugar, somos pastores de nuestra casa. Y esa es una pena que a veces ni en nuestra propia casa hablamos la palabra de Dios a nuestros hijos. Entonces tenemos que empezar, porque dice que el juicio de Dios va a empezar por la casa de Dios, por la propia iglesia, por los propios que pueden decir, Señor, en tu nombre yo hice esto, hice lo otro, y Él te dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los he conocido. Amén. Así que tengamos mucho cuidado y vivamos, ¿no?, siempre cada día con aquel ministerio que Él nos ha dado, ¿no?, que vayamos llevando su palabra, ¿no? Y nosotros nos decimos, Señor, como decía Moisés, Señor, pero es que yo soy tartamudo, no puedo hablar bien, Señor. Pero mire lo que dice Hechos 1:8, todos creo que no sabemos ese pasaje de la Biblia, ¿no? Nosotros no vamos a ir por nuestras fuerzas, no, porque dice ahí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No vamos con nuestra fuerza, sino que vamos con la fuerza de Dios, vamos con aquel que es
dice que el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Amén. Y entonces, pues, allí nos damos cuenta que, y dice esa palabra que me encanta, que dice recibiréis poder. Poder. Ahí lo recibimos cuando haya venido a nosotros el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando nosotros predicamos su palabra y tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, nosotros no nos da vergüenza hablar de su palabra, porque la palabra de Dios es poder de Dios, dice la Biblia, para los que se salvan, pero para aquellos que no, eso es como una locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Amén. Entonces, que no nos callemos, como vuelvo a decir, no callemos, llevemos siempre una palabra, porque nosotros, perdón que les diga, el otro día me decía una amiga de mi trabajo allí, contó como un testimonio ella, dice que ella trabaja como en una cafetería y había un grupo de 6, 8 chicos, entre chicos y chicas de 26, 30 años, que entraban todos los días a la cafetería, hey, danos un café, dame esto, dame lo otro, y el chico que era el más alegre del grupo, aquel que parecía que estaba más feliz de todos, dice que un día, viernes, pues dijo, bueno, chao, ya nos vemos el lunes, y se fue el chico, y todos, y fue directo a la línea del metro y se tiró en las vías del metro. Y cómo lloraba aquella hermana luego allí en la reunión que tuvimos y decía, yo nunca le dije de Cristo, nunca le mostré a Dios a este chico, dice. Nunca le mostré al Dios que nosotros amamos y queremos. Y tú sabes cómo te puedes sentir que mañana una persona que está cercana a ti parta y tú no hayas abierto tu boca para que tú le digas en el mal camino que está. Eso es terrible. Veamos Ezequiel 3, 18 al 21. Ezequiel 3, del 18 al 21. Amén. Dice, para los que, bueno, yo sé que todos ustedes se saben en este contexto de esta palabra, ¿no? Aquí Dios le envía al profeta, ¿no?, una palabra para que él vaya y la comparta con otras personas. Lo que Dios ha hecho con nosotros en este tiempo, Dios todo el tiempo ha tenido sus profetas, los cuales son enviados a hablar su palabra, ¿no? Dice, el 18 dice, y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, tú habrás librado tu alma. Clarito, ¿no? Yo creo que tiene poca explicación, pero hay veces que nosotros decimos, y a mí me sienta un poquito mal, pero que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, ¿no?, en los lugares celestes, como dice la palabra. La gente a veces dice, no, es que yo respeto mucho, si él está en pecado, pues es allá él. Y la palabra dice otra cosa.
La palabra dice que nosotros tenemos que ir y decirles, mire hermano, y más porque yo sé que aquí casi estará hablando como a personas que están congregadas. Entonces dice que nosotros tenemos que ir y decir, hermano, hay una palabra me parece en Mateo que dice que cuando un hermano peque, lo llame uno, y si no escuchare a uno, vayan dos, y que si no escucha, que lleven tres, y luego ponerlo delante de toda la congregación, y si ya no escucha ni a la congregación, echarlo porque verdaderamente no ha tenido una conversión esa persona. Amén. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que no callar. O sea, Dios puso, como me dijo mi hermana Praxide, me dijo, Julio, tú solo pídele a Dios que te dé una palabra para que la traigas a la iglesia. Porque yo les digo, hermano, es la primera vez que yo he predicado la palabra de Dios a un grupo de personas. No lo había hecho antes. Pero yo digo y yo creo y le digo, Señor, pues eres tú, yo no. Eres tú el que vas a hablar, eres tú el que vas a utilizarme para llevar tu palabra. Y siempre tengo en mente, cuando yo vivía el mal camino, las palabras de mi hermano primo Edgar, que él me dijo un día, usted algún día tiene que predicar la palabra de Dios, porque la gente lo sigue mucho, y es verdad, pero me seguían mucho cuando yo bebía, cuando yo andaba en el mal camino, porque yo ahora en Segovia a veces creo que les caigo mal a algunas personas, porque cada vez que yo hablo con ellos, yo les hablo de la palabra de Dios. Y me dicen, obviamente yo primero pregunto por sus familias, por su trabajo, que cómo les va, porque, ¿sabe? Es normal, pero luego les presento al Cristo que ha cambiado mi vida, al Dios que ha cambiado mi vida. Porque nosotros tenemos que predicar con el testimonio de nuestra vida. Amén. Porque si nosotros decimos de palabra que nos damos golpe en el pecho, pero nuestra vida muestra que no somos hijos de Dios sino de Satanás, dice que el nombre de Dios será blasfemado por aquellos malos siervos. Entonces nosotros con nuestro testimonio es con el que ganamos a nuestra familia. Dice la palabra de Dios que aquella mujer que esté casada con un hombre que no esté convertido, por el testimonio de ella, lo llevará un día a él a los pies de Cristo. Amén. Entonces yo no tenía preparado este mensaje tal vez, porque no, pero sí cuando me encuentro con alguien, hablarle y hablarle y hablarle de su palabra. Entonces pues allí dice la palabra entonces que nosotros si le hablamos pues y él no cambia, ya nosotros hemos cumplido con lo que Dios ha querido. Pero si no hablamos, ahí sí que Dios va a demandar de cada uno o de aquel que no habló la palabra a esa persona, aquel impío. Amén. Pues, hermanos, que me gustaría un momentito que los hermanos de la alabanza, por favor, vinieran aquí un ratito, porque hay algo que yo siempre lo utilizaba para el mundo, y es que me gustaba cantar. Me gustaba cantar y me gustaba cantar, canto feo, como decía un programa allá en el cante feo, cante bonito, pero cante. Y yo solo quiero cantar ¿cómo se puede decir? Un coro, porque no me la sé toda la canción. Y lo hago por amor a mi Dios, por amor a nuestro Jehová de los ejércitos, al Dios creador del cielo y de la tierra, aquel que nos ama con amor eterno, porque somos, dice, la niña de sus ojos, y Él nos ama, hermanos. Y pongámonos de pie, por favor. Gracias, amado Padre, Señor. Hoy he hablado tu palabra, Señor. Perdóname, Señor, si acaso no lo he hecho, Señor, conforme, Señor. Porque no, Señor, he venido con palabras elocuentes, Señor, sino para expresarte, para decirte lo que está dentro de mi corazón, Señor.
porque tu Espíritu Santo, Señor, ha sido el que ha ministrado, Señor, hoy a toda su iglesia, a todo tu cuerpo, Señor.